la Bioferia, el festival de sostenibilidad más grande de Latinoamérica, y Econews está acá con Nikki Becker. Ella es de Jóvenes por el Clima. Bienvenida, Nikki. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Impresionada Nikki, con lo que es este evento. ¿Vos viste lo que es? Tremendo. Bueno, Nikki, contanos un poco qué es Jóvenes por el Clima, para aquel que no lo conoce, si lo tuvieses que resumir. Bueno, Jóvenes por el Clima es un movimiento juvenil que está en 8 provincias de Argentina. Nace en 2019 cuando empieza a crecer mucho la figura de Greta Thunberg y muchos jóvenes empezamos a ver que no había un movimiento todavía liderado solo por la juventud en Argentina que nuclee un poco esas preocupaciones y con una mirada argentina del cambio climático que sabemos que es bastante distinto a lo que puede ser luchar o combatir el cambio climático en Europa que en nuestro país. Así es como surge y hoy en día trabajamos en diferentes áreas como educación, incidencia política, tratando de que diferentes normativas ambientales se aprueben y también comunicación, que sabemos que comunicar sobre el cambio climático de una forma accesible es fundamental, que bueno, también ustedes lo hacen re bien. Totalmente, y si hablamos de comunicación, vos siempre sos muy activa en eso, visitas distintos pisos, sos activa en redes. ¿Vos crees que para comunicar sobre el cambio climático, sobre el ambiente, hay que ser alarmista, hay que ser educativo, hay que ir a lo cotidiano? ¿Cómo captás a ese público que no le interesa, que no piensa en ambiente? Uy, es un temón. Me gusta mucho este tema. Creo que algo que aprendí en estos años es que claramente no hay solo una estrategia de cómo llegarle a más personas. Creo que a cada uno le llega de una forma distinta. Yo tiendo a pensar que la forma tan alarmista hace que tal vez le llame la atención a alguien y tal vez sí se vea más el video que hagas o la nota que escribas, pero no que esa persona después pueda lograr convertir eso en hacer algo al respecto. Como que tal vez se queda más en una preocupación que tampoco es tanto lo que creo que buscamos como comunicadores de temas ambientales. Entonces tiendo a pensar que esa es una forma, tal vez que en algún punto es más clickbait, pero que después a la hora de ser efectiva el generar cambios, que es lo que necesitamos para combatir el cambio climático, creo que no lo es tanto. Y de hecho hace poco salió un estudio que un poco hablaba de este tema, que me pareció re interesante. Y cuando hablamos de la juventud, que es, bueno, básicamente ustedes uno de sus pilares de su movimiento es ser jóvenes. ¿Ustedes se sienten escuchados? Y si se sienten escuchados, ¿quiénes son los que más lo escuchan? ¿La política, el sector privado, los mismos jóvenes, los adultos? ¿Quiénes son? Creo que va cambiando y depende de qué día me lo preguntes, te digo sí o no y cambia la respuesta. Pero bueno, creo que ahora estamos en un momento complicado porque el Poder Ejecutivo abiertamente no cree en el cambio climático y eso claramente nos trae como muchos problemas y te hace que sea bastante desmotivante por lo que venimos haciendo hace muchos años. Creo que sí, por ser jóvenes a veces nos escuchan más y a veces también menos, digo, depende como qué sectores, depende como en qué momento, pero creo que también la juventud, sea lo que vimos con el cambio climático, es que tenemos un rol re importante en la sociedad y en instalar un tema que si nosotros, por ejemplo, en 2019 no lo hacíamos, ¿quién lo iba a hacer, no? Sí, y hablando de política y de las normativas que vos hablabas, ¿hay alguna ley, alguna normativa, alguna institución que vos ves que esté fallando y que es urgente? Tenés que decir, esta ley tiene que salir este año. Mira, yo creo que en Argentina tenemos muy buenas legislaciones ambientales en comparación a otros países, por ejemplo, de la región. Creo que el problema a veces está en que se implemente bien, más que empezar nuevas. Igual creo que hay una deuda muy pendiente claramente con la ley de humedales, que es una serie de ecosistemas que son fundamentales en Argentina, que tenemos un montón y que hoy en día no están para nada regulados cómo tiene que ser la producción por encima de los humedales, y todo el tema de delitos ambientales, porque hoy en día podés ir preso por robar algo, pero no por deforestar un montón de hectáreas. Claro. Y muchas veces termina siendo un vuelto para una empresa deforestar porque la multa es civil y no penal. Creo que ahí hay algo interesante para explorar. Y así como decís que la legislación argentina en términos ambientales está avanzada, ¿qué otra cosa vos ves que en Argentina que vos decís, no, en esta estamos fallando? Puede ser una problemática ambiental, lo que vos digas. Que en el mundo vos decís, che, ellos están avanzados y nosotros no. Bueno, yo creo que tenemos muy poca valoración de lo que son nuestros ecosistemas y biodiversidad, que en Argentina tenemos un montón y tenemos todavía, por más que tenemos una ley de bosques que prohíbe tenés un semáforo, ¿no?, para la deforestación y hay un montón de áreas que está prohibido deforestar. Sin embargo, si vos lo ves en números, todavía se sigue deforestando mucho más de lo que se debería. Creo que ahí claramente hay algo para cuestionar, para lo que te decía antes, como que haya una efectiva implementación de esa ley, pero también creo que hay algo interesante para explorar en Argentina, que siempre cuando hablamos de cambio climático pensamos en algo negativo para el ambiente, cuando pensamos en la transición energética, y en Argentina tenemos una potencialidad increíble para las energías renovables, sí. Porque tenemos mucho sol en el norte, mucho viento en el sur, está toda la discusión del litio, que es súper compleja, pero bueno, el litio lo tenemos, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces creo que todas esas discusiones las deberíamos explorar más y debería ser más una política de Estado que no cambie, claro, gobierno a gobierno.
Totalmente. Y Niki, vos solés ir a estos eventos más internacionales que se habla del clima, como por ejemplo la COP, que es la Conferencia de las Partes, que es una conferencia que se hace todos los años, la organiza la ONU y se hace en distintas partes, o la Semana del Clima en Nueva York. Vos que fuiste a esos eventos y los viviste adentro, ¿sirven? Qué pregunta. Yo creo que sin cooperación internacional no podemos resolver el cambio climático. Por lo cual, si vos me decís, ¿tienen que existir esos eventos? Sí. O sea, creo que sería un problema que dejen de existir. Ahora, creo que claramente podrían funcionar mucho mejor. No podrían, deberían funcionar mucho mejor. Eso es un tema re complejo porque yo estudio Derecho Internacional y la clave del Derecho Internacional es que cada Estado es soberano y nadie te puede decir qué hacer. Entonces, ahí la tensión es, bueno, vos vas a una COP, que es esta cumbre de Naciones Unidas, negociás un acuerdo que dice que, bueno, hay que limitar el aumento de temperatura a 2 grados y tratar de no superar el 1,5, pero después nadie te puede venir a decir, che, Argentina, o saquemos Argentina, che, Estados Unidos, China, no están cumpliendo sus acuerdos. No funciona así. Claro. El esquema, mucho más por el cambio climático, por cómo funciona el derecho internacional. Entonces es un tema re complejo, pero que claramente requiere que esas instancias funcionen mejor y sobre todo que haya más voluntad política, porque los acuerdos están, escrito está. El tema es que se lleve a la realidad cuando vuelven a sus casas, ¿no? ¿E internacionalmente ves a los países comprometidos? Sí, no tanto como me gustaría. Claro, siempre uno pretende más. Pero sí creo que no es importante entender la importancia de esas instancias. Después podemos criticar que últimamente se volvió mucho más, tal vez un circo, porque van un montón de personas y muestran un montón y hablan más de lo que hacen. Eso claramente, pero que exista como lugar de espacio para generar esos acuerdos internacionales a mí me parece fundamental. ¿Y crees que para los movimientos jóvenes ambientalistas es necesario el financiamiento? Y si es necesario el financiamiento, ¿de dónde tiene que venir? Es fundamental, o sea, la discusión climática se trata de financiamiento, tanto a nivel Estado, de hecho en estas cumbres lo que más traba cualquier tipo de negociación siempre es cuando se termina hablando de plata, porque vos decís, bueno, está este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que lo que quiere decir es, bueno, todos tenemos que tomar acción climática a nivel estatal, pero en Estados Unidos tiene más responsabilidad que, por ejemplo, no sé, Argentina. Entonces, por ende, Estados Unidos también tiene que poner, bueno, más recursos para la transición energética de los países menos desarrollados y también para la adaptación, porque la adaptación, digo, no es que el cambio climático como pensábamos antes, 2100, ahí vemos qué hacemos. Es la ola de calor, el dengue que estamos teniendo y qué medidas estamos tomando para eso. Y esa es la discusión central. Después, a nivel juventudes, también es una rediscusión, porque solo un cero, este estudio estuvo buenísimo, un estudio que hicieron un nuevo fondo para juventudes que descubrieron que solo un 0,7% de toda la plata destinada para lo ambiental va a juventudes. Y si vos empezás a ver, bueno, cuántas cosas hace la juventud, son un montón. Entonces claramente hay algo que falta ahí. ¿Por qué crees que los jóvenes son los que menos reciben? Bueno, creo que hay un montón de razones. A veces falta estructura, a veces no se sabe cómo también. Creo que se nos va a caer esto encima. Creo que hay muy pocas personas que saben cómo conseguir esos fondos y que eso es algo importante. Yo cuando empecé a ser activista no pensé que eso era parte de mi activismo. Claro. No lo pensaba y me di cuenta en el camino. Y si no tenés la suerte de conocer a alguien que te enseñe un poco, no llegás. Totalmente, Niki. Y si le querés decir algo a los jóvenes, estos jóvenes quizás están en secundario, están terminando el secundario y quieren involucrarse en el ambiente, ¿qué le dirías desde tu experiencia? Yo creo que empiecen. O sea, muchas veces se piensa que lo más difícil es empezar. Para mí lo más difícil es seguirlo y hacer que crezca. Por lo menos en Jóvenes por el Clima lo más difícil no fue empezar. Empezar es tener la idea y mandarte y después ver qué pasa, porque uno nunca sabe. Porque también debe haber muchos bajones anímicos, ¿no? Sí, y después mi mayor consejo siempre es que lo hagan de forma colectiva, porque para mí en estos 5 años, más allá de que hablar de cambio climático es algo que en general es algo negativo y tiene sus desmotivaciones en el medio, a mí lo que más me gusta y lo más lindo para mí del activismo es haber conocido a la gente que conocí por Jóvenes por el Clima y por otros espacios en general. Y creo que eso es fundamental, o sea, hacerlo con otras personas que estén un poco en la misma página que vos, que te complementen, que tengas con quien hablar de cuestiones malas que pasan, pero también con quien festejar cuando pasa algo bueno o con quien reírte cuando hay una situación que ya no da para más. Como creo que tener esas personas cerca es fundamental. Cuando decís, me río para no llorar. Sí. Yo sin eso no hubiese podido. Bueno, Niki, muchas gracias. ¿Qué te está pareciendo la bioferia? Me encantó, nunca había venido, me parece impresionante.